están? Bienvenidos una vez más a su programa ¿Y usted qué opina? Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Dante Saldón. El día de hoy tenemos un tema muy polémico y lo he titulado ¿Me caso? ¿Me divorcio? ¿Me caso? Bueno, este estudio está hecho para aquellos que tienen como máxima autoridad este conjunto de libros llamado Biblia y guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías, Jesús. El divorcio hoy en día es muy común en nuestra sociedad. Los valores bíblicos han sido puestos en un cofre muy hermoso pero muy oscuro y le han colocado un fuerte candado y han tirado la llave al océano. Le quiero comentar que el 50% de las familias americanas corresponde hoy a segundas uniones. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años. Y 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan. Un 33% de los matrimonios cristianos en los Estados Unidos termina en divorcio, según un estudio realizado por la Barnum Group, Ventura, California. Añade que la perspectiva de los creyentes y los no creyentes ante el divorcio es casi idéntica. Ambos grupos lo ven como una solución razonable para las diferencias conyugales. Las presiones que tiene una pareja cristiana son las mismas que tiene una pareja no cristiana. La gran diferencia es que es la intimidad que ambos cónyuges logren con su Creador. El común denominador de la mayoría de los divorcios son los conflictos no resueltos antes de conocer a Cristo y no tratados después de conocerle. Un pobre o débil discipulado en la comunidad, falta de orientación en los mandamientos y un énfasis en lo físico temporal y moderno. Nos vamos a fijar en los siguientes pasajes bíblicos para el estudio del tema. Me caso, me divorcio, me caso. Bueno, vamos a ver Malaquías 2, 15, 16, ¿verdad? Vamos a leer el 15. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestar atención, pues a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. El 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestar atención, pues a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Estamos usando la Biblia de las Américas. Podemos leer en Malaquías 2:16 que el repudio lo dice literal, porque Él detesta el repudio. Vamos a leer Lucas 16:18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Nótese que en Lucas 16:18 o repudia a o la repudiada por él. Vamos a leer Marcos 10:11. Y él les dijo: cualquiera que se divorcia de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Nótese que en Marcos 10:11 o repudie a. Vamos a leer Romanos 7 del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras viva, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera. Si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere,
está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Vamos a leer 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Tome en cuenta esto. Si se muere y se quiere volver a casar, tiene que casarse con una persona que esté en el Evangelio, ¿verdad? Que ame al Señor. Vamos a ver Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Por lo tanto, 1 Corintios 6, 9, 10 afirma que no erréis, ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. ¿Y usted qué opina? ¿Me caso, me divorcio y me caso? Mi opinión, en este primer punto existe un pacto vigente y una promesa permanente. En cuanto al pacto, según vemos en el libro de Malaquías 2:14, Dios dice: y vosotros decid, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Nótese que el verbo ser está en el texto bíblico en tiempo presente y en otras versiones en gerundio, es decir, en ambas versiones es una acción continua presente. La podemos ver en la King James, la podemos ver en la Reina Valera 60, ¿verdad? Y en Reina Valera 95 y en otras más que voy a poner. Bueno, cuando decimos esto es porque la idea que transmite el texto es que sigue diciendo siendo esposa aunque el cónyuge desleal haya sido infiel. Por lo tanto, el vínculo no se rompe por el pecado del otro. Por lo tanto, la Biblia, la palabra y voluntad de Dios dice que el matrimonio, sea en el país que sea en la época que sea en la cultura que sea por el civil o por celebración religiosa, ese matrimonio es siempre un pacto, en el cual Dios está presente como testigo y a su vez Él toma la palabra de ese compromiso de promesa a las personas que se están casando. Un pacto no es un contrato. Un contrato se rompe cuando una de las personas falla, pero Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio que Él ha dado no sea un contrato, sino un pacto indisoluble. Prueba de que no se disuelve lo tenemos en pasajes tales como Marcos 10:9. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Tome en cuenta que por la palabra prometida en el casamiento y por ponerse bajo la ley del pacto matrimonial, se puede ver ese no lo separe es un mandamiento. Por lo tanto, cuando todo hombre lo separa y rompe el mandamiento, eso es pecado, es decir, infracción de la ley de Dios. La idea original de Dios fue crear al hombre. Una mujer no creó un hombre y dos mujeres, ni un hombre y un hombre, ni creó una mujer y una mujer, sino que creó un hombre y una mujer, que es el origen del matrimonio, y los pegó, los juntó. Romanos 7:2-3. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera. Si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Lo vemos otra vez, ¿verdad? En estos pasajes no se ve excepciones
de ningún tipo para deshacer el matrimonio. Es decir, no se dice nada de lo que actualmente se usa como excusa válida para deshacer el matrimonio, como adulterio, abandono y otros. Para concluir este breve primer punto sobre el tema del pacto, hay un pasaje muy singular en el Nuevo Testamento que dice, Gálatas 3:15, hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Entonces, cuanto más un pacto hecho ante Dios soberano, habrá que respetarse y no se podrá anular. La respuesta es clara, no se puede. Un pacto tanto se inaugura, se anula solo con muerte. El pacto antiguo se inauguró y se abrogó con muerte. El nuevo pacto se inauguró con muerte. Sin muerte no se anula un pacto y sin muerte no se anula el pacto matrimonial. Pacto y muerte están íntimamente ligados. En cuanto a la promesa, el día que una pareja se casa, ambos prometen ante Dios, ante testigos, fidelidad al cónyuge hasta el fin. De tal manera que por esa promesa dada quedan atados y comprometidos a cumplirla de por vida. De lo contrario, si la persona no cumple su promesa, esa persona pasa por falsa, mentirosa, engañadora e infiel. La Biblia habla de la condenación de los falsos, infieles y mentirosos. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto matrimonial, ellos están haciendo un compromiso de palabra, una promesa mutua que tiene más valor aún que las de sus propias vidas. Incluso en muchas culturas a lo largo de los siglos, aquellos que quebrantaban un pacto, una palabra o una promesa eran merecedores de la muerte y se convertían en una vergüenza para sus familias. Apocalipsis 21:8 nos dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eclesiastés 5 del 4 a 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Podemos leer en el Salmo 15:4. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Salmo 89:34 nos dice, jamás faltaré a mi pacto, siempre le cumpliré mis promesas. En conclusión, un creyente, siendo aún la parte inocente por abandono, adulterio, violencia, etc., del otro cónyuge, no puede romper su parte del pacto volviéndose a casar, porque si lo hace, adultera el pacto, y si rompe su promesa se convierte en mentiroso. De la misma manera, el antes adúltero y mentiroso rompe el pacto matrimonial de forma posterior al cónyuge culpable, no anula el pacto que aún existe entre ambos cónyuges y ante Dios. En todo el Antiguo Testamento no vemos que se haya registrado ni un solo divorcio en los matrimonios del pueblo de Dios, a pesar de encontrar matrimonios conflictivos en todos los patriarcas. En todo el Nuevo Testamento tampoco hay registrado ni un solo divorcio significativo, ¿no? Simplemente porque la gente respetaba su pacto y su promesa en toda la historia bíblica. Sin embargo, hoy en la iglesia acampa el divorcio tanto o más que en el mundo. Y es muy triste decir esto, pero es lo que está pasando ahorita en la realidad. ¿Y usted qué opina? Por favor, esta es la primera parte, este es el primer video, la primera parte de este tema. Me caso, me divorcio,
¿Me caso? Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios y vamos a hacer este estudio continúa. Esta es la primera parte y este es el primer video, el pacto. Gracias y que tengan un excelente nuevo año. Gracias. Y ojalá les guste. Y si no les gusta, pues pongan que no les gustó, si les gustó. Y dejen sus comentarios, por favor. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta la vista.